y quede después de última, después ahora a ver si lo subo. Ahora estoy grabando. Sobre eso de esa posibilidad de rendir a distancia, lo consulto con Alejandra y veo qué opina ella. No te puedo prometer nada. Y en principio iría con un no, ¿sí? Pero, como que alguien está entrando, Franco. Sí. Si me soy Jonathan, ¿no estás? No. No estás ahí. Perfecto, listo. No, ahora somos cuatro. Sí, 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 lo Listo. sigo, lo sigo. O sea, yo partiría de un no, pero lo puedo consultar, de hecho me lo voy a anotar, así lo consulto con Alejandra. Espérame un segundo. Está bien, profesor, no hay problema. Yo le quería exponer el problema que me había surgido cuando vi el horario. No, Así que perfecto. no se preocupe. Te digo, a ver si, o sea, para ser sincero, si para mí para mí no es un problema ir a las 8 de la mañana a la facultad, más allá de que me tengo que levantar temprano, o sea, y tomarme el subte porque realmente no vivo muy lejos de la facultad. Pero obvio que entiendo todas esas situaciones nada, o sea, las entiendo y todo, obviamente no depende de mí el horario ni nada. Si llega a existir la posibilidad de atrasar un poco, no demasiado el horario, cosa que veo difícil porque sé que está todo pensado en términos de burbujas y que no se crucen unos con otros, etcétera, me parecería lo ideal. Si existe la posibilidad de buscar otra alternativa, lo vemos. Yo partiría de un no, pero lo voy a consultar. Desde ya. Sí, igual no hay problema, profesor, porque de última lo que puedo llegar a hacer es anotarme en el verano, De verano. dado que es posible que en este mes o el principios de noviembre, por temas de trabajo, me tenga que mudar a Capital. Ok. Entonces ahí es otra la situación, Sí. pero No sé, te soy sincero, no sé cómo sigue esto. O sea, estamos en un momento en que eh, con optimismo, listo, se acabó el COVID y no va a haber tercera ola, y con pesimismo viene la variante Delta, la variante Mu, y estamos un año más sin clases presenciales, o sea que no sé cómo sigue. Si llega a haber curso de verano en esta modalidad, bueno, va a ser en febrero y se tomaría en marzo el presencial, el final presencial y ese sería más o menos el cómo seguiría. De última se puede planear con más tiempo, digamos, pero no sé tampoco cómo va a seguir. Pero mi idea sería dar curso de verano si esas son las condiciones. listo, gracias, profesor, esa era mi situación. Bárbaro. Bueno, yo igual lo consulto y te contesto. Cualquier cosa, mandame un mail. Te tienen mi mail, ¿no? O sea, pues pueden escribir directamente por el mail, por el campus. Sí, Así sí, que, sí, tengo el correo suyo en el campus, aparece. listo, listo. Cualquier cosa me escribís y te confirmo. Cuéntame el resto. Están Leonardo, Lautaro y Franco. Cuéntame qué están, cuál es la idea, la situación. Sí, hola profesor. ¿Qué tal? Sí. Sí. Em, yo honestamente recién ayer empecé a repasar otra vez porque creo que la última clase que tuvimos fue casi un mes. Y, Yo hice la guía de ejercicios creo hasta las 6 y después colgué porque estuve con la facultad que arrancaba las nuevas materias, el cuatri. sí. Y recién ayer empecé a repasar de vuelta. Honestamente, entré hoy más que nada porque tenía dudas sobre el examen en particular. Ujú. Sí, por ejemplo, una gran duda que tengo es R. Eso es, si en el examen nos vas a pedir que hagamos código en R o directamente para los ejercicios de simulación, usted nos va a dar los números random y a partir de eso nosotros hacemos los ejercicios. ¿Cómo va a ser eso? Es mi duda. Está bien la pregunta. Obviamente en el examen no van a estar en sus casas, no van a tener una computadora disponible. La idea no es que lleven una computadora ni nada por el estilo, ¿sí? De acá a un par de años veremos, a lo mejor la facultad dispone de computadoras para todo el mundo, etcétera, o se puede asumir que cada uno tiene su computadora, pero hoy en día lo máximo que puede asumir que lleva en el examen es una calculadora. No, todo lo que involucre R, que básicamente es la práctica de simulación, obviamente va a ser algún ejercicio que puedan resolver, por ejemplo, como los primeros ejercicios de la guía de simulación, sí, que es la 5, ¿no? La de simulación, creo. Como los primeros ejercicios de la Sí, guía 5 que dice, tengo estos números, tengo esta tengo estos números que vienen de o sea, se generaron a través de una uniforme 01, quiero lograr tal aleatorios pero con tal distribución. O sea, ese tipo de ejercicios. No les voy a pedir que me escriban un código en R. Básicamente porque no tiene mucho sentido. O sea, si ustedes me piden a mí que yo les escriba un código en R para algo,
en el pizarrón, lo más probable es que cometa algún error de sintaxis. O sea, que si ustedes después lo copian textual, a lo mejor no funcione. Porque me faltó una llave, porque me faltó una coma, porque en vez de coma puse punto y coma. Esas cosas uno las detecta cuando hace correr el código, ve que falla y lo corrige. O sea, no espero. Ustedes estudian computación. Entonces no les puedo pedir que me escriban un código perfecto y que ni siquiera tengan la posibilidad de correrlo a ver si funciona. Así que no, o sea, si hay ejercicios de simulación o de alguna otra cosa que involucre R, digamos, van a ser cosas que sean, que puedan hacer la cuenta, ¿sí? Que sea más bien a nivel teórico de cómo sería a partir de estos números para generar una normal 0,1, ¿sí? Y obvio que las cuentas que tienen que hacer con distribuciones y eso las pueden hacer con las tablas o con la aplicación en el celular. Eso sí, eso queda tranquilo, que no es que les voy a pedir que me escriban un código en R, porque por lo menos en esta instancia no tiene sentido. Si yo tuviera la certeza de que van a tener disponible una computadora en el examen, sería otra cosa, pero en este contexto no, obviamente que no. Tu idea de todos modos es, más allá, obviamente puedes decir que sí o que no, pero tu idea sería presentarte el viernes. Una pregunta con respecto a eso. Franco, encima. ¿Tenemos que llevar tablas de probabilidad? No necesariamente, si vos estás usando, si tenés alguna aplicación en el celular que la sabés usar y que te sentís cómodo, no hace falta. Obviamente la idea obviamente no es conectar todo el tiempo con el celular ni el teléfono por motivos obvios, pero las 2, 3, 4 veces que en el examen necesiten calcular una probabilidad a partir de una distribución, pueden decirme, agarran el celular y se fijan ahí, si es que tienen una aplicación que se sienten cómodos. Si se sienten más cómodos con las tablas, traigan tablas y está todo bien, o sea, total en general van a ser, qué sé yo, la Poisson, la binomial, la normal, o sea, las distribuciones que están ahí en las tablas. O sea, si elijan lo que les sea más cómodo, obviamente sí tienen que tener una opción para calcular probabilidades relacionadas con distribuciones. Eso seguro, porque va a haber, aunque más no sea que yo pienso en la práctica de Poisson o en la práctica 4 que a veces aparece la binomial negativa, o sea, van a tener que tener una opción para calcular probabilidades, así que tengan algo, o elijan ustedes. Si usan una aplicación del celular está todo bien. Si venían usando R, si quieren traerse una notebook, no tengo drama. Obviamente va a ser la notebook, solamente abrirla y usarla en ese momento para eso, no estar todo el tiempo con la notebook encendida, o por lo menos no todo el tiempo usándola. No sé si me explico, pero digo, elijan el mecanismo que ustedes, para las cuentas que involucren distribuciones, elijan el mecanismo y el soporte que más les convenga y que más cómodos se sientan. No tengo drama, yo voy a estar ahí, o sea que de última me dicen, bueno, voy a checar tal cosa, estoy ahí para fijarme, así que no hay drama, pero lo que les parezca, sí, pero pueden entrar. No sé qué vienen usando tampoco, vos que venías usando para esas cosas. Perfecto. Sí, yo venía usando la aplicación de esa probability. Ok, listo, bueno, listo, con eso vas a estar bien, o sea, llegado el momento de decir, mira, uso el celu un minuto, listo, está todo bien, no pasa nada. Claro, ok. ¿Y hojas de fórmulas tenemos para llevar o...? Sí, de última lo que hacen es mostrármelas al principio del examen. O sea, a ver, ¿cuál es la de las hojas de fórmulas? Que sean fórmulas, ¿sí? Les soy sincero que me acuerdo yo que no me acuerdo. Por ejemplo, pienso en la práctica 4, ¿sí? La de procesos de nacimiento-muerte. ¿Cuál era la que tiene distribución binomial negativa y con qué parámetros? ¿Cuál es la que tiene distribución binomial y con qué parámetros? Bueno, son cosas que la verdad me las repaso antes de dar la clase sobre ese tema. Si quieren anotar esas cosas no hay ningún drama. Si quieren anotar que en el proceso de Euler-Ferri XT tiene distribución tal cosa, está todo bien. Ahora, no vengan con un choclo así que dice tal cosa, o sea, una definición complicadísima. O sea, son fórmulas, realmente no hay ningún drama, me las muestran de última antes del examen, está todo bien. O sea, mientras sean fórmulas, obviamente, mientras no sea nada, un choclo teórico de no sé, impreso el apunte, ¿sí? Claro, Buen día, sí. Alejandro. Sí. Bueno, no, buen día. Yo en principio también me presentaría el viernes. Vos te vas a presentar el viernes, ok. Sí, vengo también a medio atrasado, hice algo de todas las guías, pero no las hice todas. Uh-huh. Algunas sí, otras no.
También volví esta semana a repasar leyendo más que nada, no volví a hacer ejercicio, creo, no sé lo que había hecho. Eh, y leí y vi algún video, digamos, eso fue lo que estoy haciendo recientemente. Eh, Hoy no tengo que ver conmigo las cosas que hice porque no estoy en mi casa en este momento, porque tuve que ir más temprano, así que. Pero bueno. Ok, pero tu idea es presentarte. Sí. Pero esperen que me estoy fijando en una cosa y quiero chequear, porque me gustaría ya, o sea, por lo menos que quienes tienen por lo menos intención de presentarse, acordar algún otro día. Veo que por ahí vienen medio ajustados, acordar otro día, compararles unos días ahora, hoy que es sábado, digamos, darles tiempo, todo el fin de semana para que se pongan con esto y fijar un día ya con quienes están ahora para el clase, para tener una consulta antes del final. A ver, quiero ver qué día tengo libre hasta ahora. Sí, yo también estoy con intención de presentarme. Perdón, Franco, ¿vos? Sí. Perfecto. Creo que no lo es Leonardo, ¿puede ser? ¿O me equivoco? No sé. ¿Qué pasa? Sí, Leonardo, vos, no, habíamos hablado, no me acuerdo, perdón. ¿Vos te ibas a presentarte? No recuerdo haber hablado, pero sí, yo planeo presentarme el viernes. Te ibas a presentar. ¿Y cómo venís con los temas y eso? Recién ayer me puse a repasar de vuelta, pero no venía mal antes. Ok, sí, venías medio del día, ¿no? O sea, con los temas. Ok. Sí, lo único que me costaba un toque era lo de la guía 7, porque era muy pesado. No, lo de Todo lo que es sí, arma, arima. De hecho, si ahora más tarde hacemos algún ejercicio, por alguno de la guía 7, personalmente me ayudaría. perfecto. Pasamos a alguno de esa guía, entonces. Estoy viendo, a ver. Esto sería el viernes 17, ¿no? Era la fecha. Sí. Bien. Les hago una consulta. ¿Ustedes tienen clase los miércoles a las 11? ¿Alguien tiene? Yo no. Yo tampoco. ¿El resto? ¿Tampoco? No. ¿No? No. Sí, pero no. Sí, pero no, o sea, sí, pero podés no tener, digamos. Sí, porque es la clase práctica Que está de bueno. matemática para economistas y realmente prefiero hacerla solo Está bien, a la perfecto. práctica. Listo. No, está bien, entonces, porque yo estoy viendo, yo tengo el jueves tengo clase sincrónica de la estadística vectorial, pero el miércoles no. Entonces, si les parece, ya fijamos, si ya me lo noto, en el calendar, el miércoles 15 de 11 a 13 tenemos una clase de consultas previa al final. El viernes es el final, así que tienen ahora unos cuantos días para repasar y después el miércoles hacen consultas. ¿Les parece? Perfecto, gracias. Si están de acuerdo, ya me lo noto. Entonces, miércoles 15 a las 11. Ah, no, espera, no puedo. Ah, no puedo. Perdón. Pregunta. ¿Pueden las 13 de casualidad? ¿O el jueves? A las 13 me queda mejor a mí todavía. ¿El resto pueden? Sí, yo Sí, a las 13 puedo también. Sí, lo arreglo, sí. porque tengo otra cosa que no tiene nada que ver con la Facu, pero tengo otra reunión hasta las 13, así que lo ponemos a las 13 entonces. Sería el miércoles 15 de septiembre a las 13, el del invierno, me anoto. Y ahí vienen ya con, obviamente, las últimas consultas previo al final. Yo después igual mando un mensaje al campus por si alguien más no entró, igual después voy a subir el video. Pero ya quedamos con eso, ¿ok? Bueno, lo de la posibilidad de algún cambio, alguna alternativa, Jonathan, esto después lo hablo con Alejandra. Insisto, parto de un no, ¿sí? Después de última buscamos alternativas, Sí. verán lo que sea, pero obviamente lo voy a consultar. Está bien, profesor, no se preocupe. O sea, usted preguntó cómo venían, entonces por eso le conté Pero realmente cuál es la complicación. Pregunta, me interesa, además son los que llegaron hasta acá, digo, de 40 inscritos que había, son ustedes los que están, o sea que cuanto más puedan rendir, por mí mejor, pero obviamente no depende de mí, así que por eso te digo. Pero no, perfecto que me hayas dicho. Bueno, después, sobre consultas, acá me decían básicamente eso, que la práctica 7, por ahí era lo que por ahí lo más, que genera más dudas, también es lo último que vimos.
No sé si hay algo particular que quieran hacer de eso, algún ejercicio que les llame la atención. A mí, o sea, no es de la práctica 7, pero una parte de simulación que es, o sea, no todo simulación, sino la parte de aproximación de derivadas. De aproximación, ¿cómo, qué parte? Perdón, de integrales. Cuando te daban una integral y tenías que usar, por ejemplo, 100.000 simulaciones para... Está bien que esa parte creo que la hacíamos en R, así que no sé. Sí, igual no quiere decir que no tengan que. A ver, porque, a ver, también yo les digo, no les voy a pedir que me escriban un código en R en la hoja, porque después lo más probable es que tenga un error de sintaxis. Lo bueno quiere decir que no les pueda pedir que me expliquen cómo se hace para aproximar una integral. ¿Sí? Así que si tienen alguna en particular, preguntame. O si algún ejercicio. A ver, por ejemplo, si voy al ejercicio 4, ¿sí? A ver, todo depende de qué distribución tengan los números que tengo, ¿sí? Si yo tengo x1, x100.000, ¿sí? Números aleatorios que vienen en la distribución uniforme 0,1 es una situación, ¿sí? Si tengo números aleatorios que vienen de una normal, como aparece en el ejercicio 4, es otra situación. Pero vamos, por ejemplo, a esto. ¿Qué pasa si yo quiero la integral entre 0 y 1 de x a la quinta? Bueno, en realidad, ¿qué pasa? Pasa que lo puedo hacer sin pensar mucho, así es x a la sexta sobre 6 entre 0 y 1, pero digo, olvídense de que sabemos ser integrales, como haríamos si no supiéramos la regla de Barrow, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué pasa con el uniforme 0,1? Lo que voy a empezar es en la densidad. ¿Sí? La densidad es 1 para x entre 0 y 1 y 0 si no. ¿Sí? Entonces, esta integral de x a la quinta, ¿cómo la puedo pensar? No sé si alguien tiene una idea. Piénsenlo en términos de alguna probabilidad o de alguna esperanza. De cómo funciona esto. X va entre 0 y 1 y esta integral. ¿Lo pensás como, Sí. perdón, lo pensás como la esperanza de x a la quinta? Porque podés hacer que esté multiplicando por 1, que sería la densidad, porque está entre 0 y 1. Perfecto, lo puedo pensar como es la integral de menos infinito a más infinito de x a la quinta por la densidad. ¿Sí? ¿Qué efecto va a tener esa densidad? Bueno, el efecto va a ser que, primero que me va a decir solamente importa entre 0 y 1, porque el soporte es entre 0 y 1, el intervalo 0 y 1, fuera no. Y entre 0 y 1 vale 1, o sea que está ok. Es decir, ¿estamos de acuerdo que esta integral y estas son iguales? Si acá pongo esta función, que también es lo que equivale a la función indicadora. Ahora, equivale porque es la uniforme 0,1, es la que vale 0 cuando no está entre 0 y 1 y 1 cuando está entre 0 y 1. Si no, habría que hacer algunos ajustes, pero básicamente esta función de densidad equivale a la función indicadora del intervalo 0,1. ¿Sí? Es la función que vale 1 cuando estoy en ese intervalo y 0 cuando no estoy en ese intervalo. Entonces, esta integral es lo mismo que esta integral, ¿sí? Porque como solamente vale distinto de 0 en el intervalo 0,1, si voy de acá para acá, me queda el integral del 0,1, y como la densidad cuando estoy en el 0,1 vale 1, me da esto. Exacto. Entonces esto, sí, por definición, es la esperanza de x a la quinta. Perfecto. ¿Eso se entiende? ¿Hay alguna duda? ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿cómo llego a calcular esa esperanza de x a la quinta? Bueno, en principio lo podría hacer a mano porque obviamente esta integral en realidad es una pavada, no hace falta hacer simulación para calcular esta integral, pero es solamente para entender. Lo que tenemos es la idea de los grandes números. Siempre en realidad esto de los métodos de Monte Carlo, por lo menos en esta situación más básica, que es la que estamos viendo nosotros, de independencia, etcétera, se basa en la ley de los grandes números. Nosotros sabemos que el promedio de muchas x, ¿sí? X raya n, es decir, el promedio de x1, x2, xn, cuando n tiende a infinito,
converge en probabilidad o casi seguro, según el caso. Es una clase del principio de la materia, sí, de la materia, converge a la esperanza. O sea que si en vez de hacer el promedio de las X, hago el promedio de las X pero elevadas a la quinta, ¿sí? O sea, sumo todas las X a la quinta y divido por N, eso converge a la esperanza de X a la quinta. Así que, ¿cómo voy a aproximar esto? Bueno, como el promedio de las X elevadas a la quinta. ¿Sí? O sea que si yo tengo estos números, lo que hago es primero elevarlos a la quinta y después tomar el promedio. Sumarlos todos y dividir por la cantidad. ¿Se entiende? Es un reflejo de la calle. Sí. La idea está ahí. Eso porque tengo el uniforme 0,1. Y porque la integral es entre 0 y 1. Cosas que, digamos, herramientas que funcionan acá. ¿Qué pasa si la integral fuera entre 0 y 2? ¿Sí? Bueno, ahí puedo hacer diferentes cosas. Opción 1 es, como mis variables son uniforme 0,1, es convertirme esto en una integral entre 0 y 1. ¿Sí? Esa es la primera opción. Y después seguir la misma idea de tomar un promedio de cosas para, etc. ¿Ok? ¿Cómo harían para llevar esto al intervalo 0,2? Una posibilidad sería hacer una sustitución. ¿Sí? Y la sustitución pensémosla un segundo. La sustitución tiene que ser un algo, ¿sí? Por ejemplo, uno puede tirar ideas así al azar, ¿no? Decir, bueno, 2x, por decir algo, porque digo, va de 0 a 2. O 2x más algo, si fuera de otra cosa. Pero digo, si puedo hacer esta sustitución, cuando pase a u, cuando x vale 0, u va a valer 0. Cuando x valga 2, ¿cuánto va a valer u? Si x vale 2, u vale 4. 4. Así que no es lo que estoy buscando, ¿no? Lo que estoy buscando en realidad sería qué cosa. Dividir por 2. ¿Estamos? Ahora sí, cuando x vale 0, u vale 0. Cuando x vale 2, u vale 1. ¿Sí? O sea, quiero como una transformación que me lleve todo el intervalo 0, 1. ¿Sí? Si en vez de ser de 0 a 2 fuera 5 a 8, bueno, podría ser alguna sumar o restar algo, ¿ok? Pero básicamente es una transformación de este tipo. Con una sustitución así, yo podría decir, bueno, u es x sobre 2, así que x es 2u, además de x es 2 de u. Hago la sustitución y me queda que la integral x es 2u, así que es 2u a la quinta. De x es 2 de u. Y cuando x es 0, u es 0. Cuando x es 2, u es 1. ¿Sí? Y ahora me queda una integral con entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces, si yo tengo generados números, que acá le llame x, pero obvio que les puedo poner el nombre que se me cante. Si les quiero llamar u, le llamo u. ¿Sí? Entonces, bueno, esto va a ser 2 a la quinta, 2 a la sexta, esto sería 64, integral entre 0 y 1 de u a la quinta, de u. Lo mismo, esto, en una distribución para una variable con distribución uniforme 0,1, es la esperanza de x a la quinta o de u a la quinta. ¿Sí? Y entonces uso estos números para aproximar esto tomando el promedio de las variables a la quinta. ¿Sí? Esa es una posibilidad. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? ¿Se entiende? Se entiende. ¿Sí? Otra opción. Acá porque el soporte, digamos, yo quería integrar entre 0 y 2 y me excedía el soporte de la distribución uniforme 0,1. ¿Sí? Otras opciones serían convertirme estas variables, ¿sí? Estas x, llevarlas a unas u o i o como les quieran llamar, que tengan una distribución uniforme 0,2, que es lo que yo quería, y para eso lo que tengo que usar es esta propiedad que usamos de que, bueno, si yo le aplico a estas variables, a estos valores, la inversa de la función de distribución, logro números pseudo-aleatorios con distribución uniforme 0,2. ¿Sí? O sea, la función de distribución de una uniforme 0,2, perdón,
si yo tengo un uniforme 0,2, ¿sí? Vamos a tomarlo así. ¿Cómo es un uniforme 0,2? El uniforme 0,2 es para U entre 0 y 2. Si no está entre 0 y 2 es 0, para U entre 0 y 2 es 1 sobre B menos A. ¿Sí? 1 sobre B menos A es un medio. O sea que esta es la función de distribución del uniforme 0,2. En el intervalo donde se puede invertir, que es en el 1 medio, es básicamente es f de u igual a 1 medio. Ah, no, perdón. Esa sería la densidad. Estoy haciendo lío, perdón. No lo quiero confundir. Esa sería la densidad, ¿sí? Entre 0 y 2, 0, 0, y acá 1 medio. La distribución, y eso lo vimos, si quieren repasar ese tema, está en las clases, creo que 4 y 5, ¿sí? Las que son sobre familias de distribuciones. Vimos la función de distribución también. La función de distribución del uniforme va a ser 1 medio u, porque era b menos x sobre b menos a, o b menos u sobre b menos a. Daría 1 medio u para u entre 0 y 2. Daría 0 para los u menores a 0. Y daría 1 para los u mayores o iguales a 2. ¿Sí? Es así. Viene 0, empieza a acumular, llega hasta 1 y se queda ahí. Esto pasa en 2. ¿Ok? Esa es la función de distribución. ¿Cómo convierto variables con distribución uniforme 0,1 a variables con distribución uniforme 0,2? Aplicándoles a estas la inversa de esta función. La inversa en la parte en el soporte, en donde importa que es en la parte donde es inversible, porque esta función obviamente no es biyectiva, porque hay un montón de valores donde vale 0 y un montón de valores donde vale 1, ¿sí? La inversa, ¿sí? En esta parte, ¿sí? Si yo tengo que x es 1 medio u, la inversa es 2x igual u, ¿sí? O sea que para lograr estas u's, lo que tengo es con distribución uniforme 0,2, lo que tengo que hacer es a las x que tenía originalmente multiplicarlos por 2, ¿sí? Si a estos números los multiplico por 2, tengo estos uniformes con distribución uniforme 0,2. ¿Se entiende? Si yo después quiero hacer, como les había puesto por ahí, la integral entre 0 y 2, yo puse x a la quinta, y no los confundan los nombres. O sea, cuando yo digo esto, si quieren donde dice x, pueden poner j, o está todo bien, le pueden poner la letra que se les ocurra. Si pueden poner, si les gusta u, ponen u. ¿Sí? Si quieren poner u porque les parece más simpático, porque estas se llaman u, está todo bien, pero no importa la letra, el valor de la integral es el mismo. Lo que me está diciendo esto es, ojo, yo tengo ahora, partí de estos números con distribución uniforme 0,1, y al multiplicarlos por 2, obtuvo estos números con distribución uniforme 0,2. Listo. Estos números pseudo aleatorios con distribución uniforme 0,2. Ya está, ya los tengo, con esos puedo hacer cuentas. Pregunta importante. Si yo hago esta cuenta, ¿sí? ¿Esto es la esperanza de E a la U? Perdón, de la esperanza de U a la quinta, digo. Si no, ¿por qué? Sí, lo es, porque es lo mismo que la anterior, pero en vez de 1 es 2. Pero como esta es un uniforme de 0 a 2, se aplica. Sí, pero... No. No es que nada porque es un medio en lugar de 1. Claro, No es que o sea, nada. el detalle es que acá no tengo escrita, acá no tengo la densidad de la U, de esa uniforme 0,2, ¿no? Acá la podía asumir que estaba porque era 1 en el soporte, ¿no? Acá, el soporte es 0,2, o sea que hasta ahí vamos bien, estoy integrando sobre el soporte de la densidad, o sea que eso está ok, pero acá debería decir un medio para que esto se da esperanza. Entonces, bueno, ¿qué hago? Nada, compenso, lo agrego. Pongo el un medio acá. Ahora sí, un medio de acá es la densidad en el intervalo 0,2, y obvio que para compensar tengo que poner un 2 acá y nada más. ¿Se entiende? O sea que el detalle importante ahí es que esto que tengo acá no es la esperanza de U a la quinta, esta es uniforme 0,2 a la quinta, sino que es 2 veces la esperanza. Nada más, o sea, igual lo arreglo y listo, después multiplico por 2. Pero
Ojo, porque uno está muy acostumbrado a decir, esto es la esperanza de... No, eso vale con el uniforme 0,1 porque la densidad en el soporte vale 1. ¿Sí? Para otras distribuciones, ya sea el uniforme o cualquier otra, tengo que pensar bien cuál es la densidad. Para el uniforme 0,2, la densidad en el soporte es un medio, así que tengo que hacer aparecer es un medio. Lo compensó con este 2. Entonces, la integral entre 0 y 2, que es todo el soporte, de u a la quinta por un medio, es la integral de menos infinito a más infinito de u a la quinta por la densidad. ¿Sí? Pero el detalle es que tiene que estar es un medio. Exactamente. O sea, así que esto es 2 por la esperanza. Así que, ¿cómo lo voy a aproximar esto? Bueno, con 2 por la esperanza por el promedio de las u a la quinta. Es decir, después de lograrme estas u multiplicando por 2, que van a ser números correlatorios con distribución uniforme 0,2, los voy a elevar a la quinta y a eso le voy a hacer el promedio. Entonces lo multiplico por 2 y eso me... a ver. Y eso me da en realidad este valor. ¿Sí? Con lo cual la integral que yo quiero es eso dividido 2. A ver, estoy haciendo lío, esperen. No, está bien, porque la integral que yo quiero está perfecto. Esto es lo mismo que la integral entre 0 y 2 de u a la quinta diferencial u. ¿Sí? Esto es lo mismo, o sea, esto es esto mismo, así que si yo quería la integral entre 0 y 2 de u a la quinta diferencial u, o sea, entre 0 y 2 de x a la quinta diferencial x, insisto, la letra no importa, es esto, así que es 2 por la esperanza de u a la quinta, siendo u a la quinta una variable con distribución 0,2, uniforme 0,2, y entonces eso es 2 por el promedio de estas u elevadas a la quinta, que son las x originales multiplicadas por 2. ¿Se entiende la idea? Más o menos. O sea, siempre no pierdan de vista cuál es la distribución, o la supuesta distribución de esos números pseudo-aleatorios y cuál es la densidad, porque para poder hablar de esperanza tiene que estar la densidad. ¿Vamos? Se entiende, sí. ¿Sí? Otro ejemplo pedido al revés, de alguna manera. ¿Qué pasa si yo tengo de vuelta las x con distribución uniforme 0,1 y quiero la integral entre 0 y 0,2 de, no sé, e a la x? Acá tengo más opciones. Opción 1 sería pasar a un uniforme con distribución, un uniforme 0, 0,2, ¿no? Tampoco tiene que ser 0, 0,2, podría ser 0,1, 0,2. ¿Sí? Pero no importa. Una opción sería basar un uniforme en ese rango. Haciendo lo mismo que antes, nada más que bueno, tengo que escribir bien cuál es la función de distribución, invertirla, aplicársela a las x para lograr esas nuevas u, o como le quieran llamar, que tengan distribución uniforme en intervalo 0, 0,2. Pero como que el intervalo de integración 0, 0,2, o sea, esa sería una opción. Yo podría decir, me genero unas u o unas b, o como le quieran llamar, que tengan distribución uniforme en el intervalo 0, 0,2. ¿Sí? Hago la transformación, etcétera, todo lo mismo que hice antes, pero en vez de 0 a 2, 0 a 0,2. En vez de multiplicar por 2, voy a tener que multiplicar por 0,2. ¿Ok? Y hago lo mismo. Después se lo voy a aplicar a la x, que bueno, ahora que ver qué queda. Pero hay otra opción acá. Porque en este caso el rango, con el soporte, este intervalo de integración 0 a 0,2, está incluido en el 0,1. Entonces tengo otra opción. Que tiene que ver con las funciones indicadoras. ¿Ok? Yo puedo pensar a esto como que es la integral entre 0 y 1. ¿Por qué pongo 0 y 1? Porque si sigo en la x, tengo que pensar en variables con distribución uniforme 0, 1. ¿Sí? Es la integral entre 0 y 1 de e a la x por una función indicadora. ¿La función indicadora de qué intervalo? Esto lo vimos, ¿no? En la teórica lo vi, función indicadora, ¿no? ¿Lo puse con i, la función indicadora en la teórica? ¿Os suena? ¿Se acuerdan de la función indicadora de un conjunto, no? ¿Lo di con esa letra?
No me acuerdo si estaba las teóricas, la verdad. Creo que sí. Sí, estaba y creo con la I, eso no me acuerdo, pero Bueno, porque a veces escribí con I, a veces también se escribí con G, porque G es como CH y es por characteristic, pero creo que lo puse con la I. Es la función que vale X cuando la X pertenece al conjunto de acá abajo, lo aclaro por las dudas, y, perdón, no vale X, vale 1 si X pertenece al conjunto de acá, y 0 si no, si X no pertenece al conjunto. ¿Sí? Entonces, yo puedo pensar que esto es la integral de e a la x por la función indicadora del intervalo 0, 0,2. ¿Por qué? ¿Qué pasa en ese caso? Si la x está en el intervalo 0, 0,2, si está en este intervalo, esto va a dar 1. Y entonces esto va a dar e a la x por 1, o sea que voy a estar integrando e a la x. Si la x no está en el intervalo de 0, 0,2, esto va a dar 0. Ya sea que sea negativo, que sea positivo, o que sea positivo pero mayor a 0,2, dentro fue el intervalo, o sea que incluso si la x está entre 0 y 1, que es donde estoy integrando, o donde estoy queriendo integrar porque tengo un uniforme 0,1, de todas maneras, para los x que sean más grandes que 0,2, esto me va a dar e a la x por 0, o sea que me va a dar 0. Y al integrar 0 es lo mismo que no integrar nada. Entonces, integrar esto es lo mismo que directamente integrar la x entre 0 y 0,2. O sea, yo tengo la función en el intervalo 0,1 e a la x, la función de la x viene así, acá vale 1, en 1 vale 0, pero, perdón, en 1 vale, en 1 vale e, ¿sí? Y después sigue creciendo. Esa es la función e a la x. ¿Sí? Ahora, si yo hago e a la x por la indicadora, llamémoslo esto, no sé, g de x, por la indicadora del intervalo 0,02, si acá está el 0,2, por ejemplo, el 0,1, ¿cuánto vale? Bueno, vale e a la 0,1 por la indicadora de 0,02 en 0,1. ¿Cuánto vale esa indicadora cuando lo evalúo en 0,1? 1. 1, exacto. O sea que me da e a la 0,1 por 1. O sea que me da exactamente lo mismo que me daba acá. Para todos los x que estén entre 0 y 0,2, esto va a dar 1, así que básicamente lo que me va a dar es e a la x. ¿Sí? Me va a dar hasta ahí. Ahora, cuando llego acá, después del 0,2, ya la indicadora pasa a valer 0. ¿Sí? Entonces, e a la x por 0 me va a dar 0. Y entonces, la función de la x en el intervalo 0,0 a 1 es esto. La función de la x multiplicada por esta función indicadora en el intervalo 0,1 es esto y esto. ¿Sí? Integrar esta función g de x, ¿sí? Acá me faltó el de x. Integrar esa función g de x en el intervalo de 0 a 1 es lo mismo que simplemente integrar la función de la x en el intervalo de 0 a 0,2. ¿Lo ven eso? Porque todo esto obviamente no me agrega nada al intervalo, porque vale 0. ¿Lo ven eso? Sí, sí. ¿Sí? Así que en realidad yo puedo, o sea, cuando tengo algo que es más chico que el soporte, puedo hacer alguna sustitución para convertirlo en otra distribución, pero también puedo simplemente decir, bueno, lo pienso de esta manera. Y entonces, lo que tengo es, en este caso, como eso va de 0 a 1, entonces una uniforme 0, 1, entonces acá puedo pensar que está la densidad metida, ¿sí? Ese 1 que es la densidad en el intervalo 0, 1. Esto es la esperanza de e a la x por la indicadora del intervalo 0 a 0,2 de x. ¿Sí? ¿Cómo puedo aproximar esa esperanza? Bueno, yo esto lo puedo llamar I, ¿sí? Pues digo para hacer más simple la notación, y la puedo aproximar como el promedio de las I's. ¿Sí? ¿Cómo es el promedio de esas I's en R? Bueno, básicamente lo que tengo que hacer es hacer para cada una de las 100.000 en el ejercicio que teníamos o lo que fuera, X que tengo con distribución, digamos, para cada uno de esos números pseudo-aleatorios que tengo con distribución uniforme 0,1, hacer E a la lo que sea por la indicadora. ¿Qué me está diciendo esa indicadora aquí? ¿Con quiénes me tengo que quedar? Con los que están entre 0 y 0,2. Claro, con los que están entre 0 y 0,2. O sea, yo de estos me quedo con los que están entre 0 y 0,2. A eso los multiplico por e a la
lo que sea, tipo, si yo tengo, por ejemplo, 0,3 y le aplico esta, digamos, si x es 0,3, la y va a ser, la y correspondiente va a ser ¿cuánto? 0. Sí, perfecto. Si mi x2 es 0,15, la y correspondiente va a ser 1. 1 por e a la Sí, 0,15. bueno, ¿Entiendes? Va a terminar dando e a la sí, sí. 0,15. Lo que dé eso no me importa. Yo. Si mi x3 es 0,1, va a dar e a la 0,1. Si mi x4 es 0,7, va a dar e a la 0,7 por 0, se va a dar 0. ¿Sí? Entonces, estas van a ser mis sigue, que van a ser las que yo voy a tomar en el promedio. Detalle, ojo que yo no es que descarto a las que dan 0. Las que dan 0 simplemente a la hora de sumar no agregan nada, pero siguen estando. ¿Sí? Cuando yo divida, voy a dividir por 100.000. Y voy a dividir por el total. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. ¿Sí? Esa es otra opción. O sea, a veces cuando si yo parto de la uniforme 0,1 o de la distribución que sea, porque en la IA tienen ejemplos partiendo de distribución normal, ¿sí? Si yo quiero un intervalo más chico, puedo tal vez hacer una sustitución que me lleve a ese intervalo, pero también lo que puedo es simplemente decir, bueno, no, tomo solamente los que están acá. Eso en R se hace usando operadores lógicos y cosas por el estilo. Si les llegara a tomar algo por el estilo, lo único que me importa es que me expliquen, digamos, lo que haría. Digo, me tengo que quedar con los que están entre tanto y tanto. ¿Sí? O sea, para los que están entre tanto y tanto da 0, para los que están entre tanto y tanto da esto, para los otros da 0, de esos valores tomo el promedio. Esa es la idea. ¿Sí? O sea, aunque me sepan Una explicar, pregunta. sí, decime. El hecho de quedarte con menos X, ¿no le resta precisión a la estimación? Digamos, No, porque en realidad lo que vos estás tratando de calcular, digamos, vos estás tratando de calcular esto, que es la esperanza de esta variable aleatoria. ¿Sí? Ujú. Y el hecho de agregar, digamos, estoy igual tratando de ir un poco a la intuición, porque yo entiendo el planteo y estoy tratando de ir un poco a la intuición. De hecho, voy a otra cosa. Si yo en vez de poner e a la x, ponía esto, ponía 1, ¿sí? Ya la de la x no aparece. Pero pensá que lo que estaría calculando acá, esto tampoco aparece, ¿sí? ¿Qué estaría calculando en realidad si hago esta integral? Esta integral es 0,2, no hay nada que calcular, digo, no. Es como para entender la idea. Esto es obvio que da 0,2. No hace falta hacer mucha cuenta, pero técnicamente es la probabilidad de que una variable aleatoria con distribución uniforme 0,1 caiga entre 0 y 0,2. ¿Se entiende? O sea, esto yo, si me olvido del 1, lo puedo interpretar como una probabilidad. Esto es la probabilidad de que x caiga entre 0 y 0,2 si x sigue una distribución uniforme 0,1. ¿Eso lo ven? Sí. Entonces, pensé que los que no caen entre 0 y 0,2 te están dando información. De hecho, entre muchísimos, uno que espera que el 80% no caigan entre 0 y 0,2 y el 20% restante sí, aproximadamente, ¿no? Porque obvio que es. Sí. Entonces, los que no están cayendo entre 0 y 0,2 te están aportando info. Porque si vos te quedaras solo con los que caen entre 0 y 0,2, ¿cómo haces para estimar esta probabilidad? Sí. Entonces, el hecho de que haya aproximadamente un 80% que no caen entre 0 y 0,2, aunque te hagan que esto te valga 0, y el otro, el 20% restante sí, te dan información. Y te suman a la precisión de esa estimación. ¿Entendés? O sea, De hecho, y lo mismo si en vez de 1 le pongo cualquier otra cosa. ¿Sí? El hecho de que haya un montón que te dan 0 aporta la precisión de eso. ¿Sí? Es medio contraintuitivo igual, yo te entiendo, pero en realidad cuando lo pensás en términos de probabilidades tiene sentido. Necesitas un montón que te caigan afuera para poder llegar a estimar que esta probabilidad es aproximadamente 0,2. Igual, sí, se ve también en que se divide por 100.000, digamos, si no saca el promedio. Claro, o sea, ese dividido 100.000, o sea, porque a ver, si vos tenés 100.000 números pseudo-aleatorios, vas a dividir por 100.000. Entonces necesitas un montón que te compensen, incluso si tuviera C a la X, digo, como decías antes, necesitas un montón que te compenses estos E a la algo. Porque vos vas a dividir por 100.000 sí o sí. Entonces necesitas aproximadamente un 80% de números que te den 0 para compensarte que la estimación de.
O sea que sí suma la precisión, aunque no es lo más intuitivo, pero sí suma la precisión en realidad. Gracias. Buenísimo. Bueno, estos son como medio los casos para conversar. Después, en la guía había otros casos con la normal, digamos. ¿Sí? Entonces, bueno, y hay que ingeniarse para hacer aparecer la distribución de la normal. No sé, dudas con alguno. Igual en las clases de consultas que estuvimos haciendo, creo que la última clase de consulta o en la anteúltima, habíamos estado hablando de esto, así que también ahí los tienen resueltos, creo, esos. Pero díganme si hay algo en particular que les genere dudas de esto. Si no, podemos pasar a otro tema. Me habían preguntado también por algo de la práctica 7. Sí, Sí. podemos hablar de la práctica 7. Yo no tenía ninguna duda en particular, pero había alguien que sí. ¿Quién quiere No, un sí. ejercicio? Sí, ya sé, si podemos hacer aunque alguno de la guía 7, por ejemplo, alguno del punto 1, por ejemplo. Está bien, ¿alguno en particular te llama la atención? O elijo. Hay uno que lo hice en la última clase, que no me acuerdo cuál es, así que digo, no es por no volver a hacerlo, pero me parece por ahí para no perder el tiempo en eso. ¿Cuál era el que hicimos? Creo que habíamos hecho el arma 1-1, ¿no? El último. ¿Alguien se acuerda? Si no me fijo. Yo para no volver a hacer el mismo. A ver, espera que me fijo. Estadística. Listos. Invierno. ...12 de julio. El primero me parece 12 de julio. Parece que hubiese sido hace... Tengo que quiero chequear algo porque... No, está bien. Bueno, no sé. Subí la última clase, ¿no? Que era la del 12 de agosto, la última. Aparece porque me aparece un video privado que no sé si me equivoqué cuando lo subí o qué. Pero... Ahora, la última es 21 de agosto, ok. Hice el del arma 1-1. Hice en la clase que está subida al canal de YouTube, en la lista de este cuatrimestre, digamos, del curso intensivo de invierno. La del sábado 21 de agosto, que es la última que hicimos, está hecho, si quieren practicar, el arma 1-1, que es el que aparece el último del ejercicio 1. Sí, el último ejemplo. ¿Sí? Si les parece, podemos hacer los más o los más fáciles. Si tienen dudas, después el miércoles me preguntan. Que vamos por el miércoles, al final, ¿no? Sí. Después el miércoles me preguntan. Por ahí el AR2 me parece que es un poco más interesante. Sí, que es el tercero. Creo que ya les dije, les spoileé lo que es, pero... si les parece, hacemos ese. Me parece por ahí más interesante de los otros. Después, fíjense, si tienen dudas con los otros, el miércoles me cuentan, pero ese podría ser el más, el que tiene más vueltas por ahí. Y él es IT igual 0,9 IT menos 1 más 0,3 IT menos 2 más epsilon t, donde obviamente los epsilon son ruido blanco. ¿Sí? Es decir, todos tienen la misma todos tienen esperanza 0, todos tienen la misma varianza, que la vamos a llamar sigma cuadrado de epsilon, y tienen todas las covarianzas entre dos diferentes de estos epsilon es 0, si son incorrelacionados 2 a 2. El ítem A me pide expresarlos en notación de operadores e indicar o explicar por qué son estacionarios. Acá lo que estaba preguntando si son o no. Me está diciendo que son, pero habría que chequearlos. Espero que sean, porque puede pasar que hayan puesto los números, obvio. Pero notación de operadores, recuerden que hacemos la psi de un lado, los epsilon del otro. ¿Sí? O sea, lo que tengo que hacer es pasar estos para allá.
Tengo que tener IT menos 0,9 IT menos 1 menos 0,3 IT menos 2 igual epsilon. Las epsilon de este lado, el ruido blanco de este lado, las I de este lado. ¿Cómo me queda en los en operadores? ¿IT por cuánto? Para que me dé IT, 1, ¿no? 1 o I, podríamos ser el operador de identidad si quieren en lugar del 1, pero el 1 acá es el operador de identidad, ¿sí? 1 por IT menos 0,9 ¿por cuánto? Por L. Por L, claro, porque 0,9 por IT me da 0,9 IT, el límite menos 1, así que es por L, o por B, el operador que más le guste, ¿sí? Para reemplazar, digamos, menos 0,3 por L cuadrado. L cuadrado. Perfecto, L cuadrado, ¿sí? L cuadrado me lo va a retrasar, es aplicar L 2 veces, así que me lo va a retrasar 2 periodos. Y acá el epsilon t no tiene nada, ¿sí? O sea, está solo. Si quieren, acá hay un 1. O sea, lo que normalmente llamaríamos operador tita mayúscula, en este caso es simplemente esto. ¿Sí? Ni hace falta escribirlo, digamos. Lo que llamamos operador phi mayúscula es este de acá. Que a veces aclara que es pi sub 2 porque tiene orden 2, pero no importa. Es phi de L, es este. ¿Ok? ¿De qué va a depender que este proceso sea o no sea estacionario? Bueno, como siempre, de lo que le pase a este operador. ¿Sí? Si este operador tiene, opción 1 para pensarlo, tiene todas sus raíces, como son en rezagos, en módulos mayores a 1, entonces entonces es estacionario. Si alguna de las raíces de este operador es un módulo menor a 1 o menor o igual a 1, incluso si fuera 1 exactamente, ¿sí? No sería estacionario. ¿Ok? Espero que dé, porque les dije que era, pero bueno. ¿Qué pasa acá? No me importa a la hora de decir si estacionario o no. Sí me va a interesar en términos de la invertibilidad del proceso como proceso de orden infinito, que es algo que es importante y es útil a la hora de hacer predicciones y a la hora de estimar los parámetros del proceso. ¿Sí? Pero en términos de la estacionalidad, solo miro acá. O sea, la opción 1 sería buscar las raíces, que ahora las voy a buscar y les digo, pero mientras cuéntenme si hay, en este caso, hay una alternativa a buscar las raíces del polinomio. Profesor, ¿puede repetir cuándo era estacionario? Cuando las raíces eran entre 0 y 1 era. Cuando estamos escribiendo en términos de operadores de rezagos, es cuando las raíces son en módulo menores a 1. Menores estricto a 1. Eso incluye el caso de raíces positivas, de raíces negativas y también de raíces complejas. ¿Sí? Si las raíces, si vos tenés, por ejemplo, 0,2 más 0,3 i como raíz, ¿sí? El módulo de esa raíz es la raíz cuadrada del 0,2 al cuadrado más 0,3 al cuadrado. Bueno, igual acá como es de orden 2, si tuvieras esto como raíz y como los coeficientes son reales, también tendrías esta como raíz. ¿Sí? En los dos casos el módulo es esto, porque acá vas a tener o 0,3 al cuadrado o menos 0,3 al cuadrado, pero da lo mismo. Si esto es el módulo menor, bueno, por ejemplo, como esto es el módulo menor a 1, ya no funciona. ¿Sí? Esto da 0, algo, así que en ese caso no se cumpliría la condición. O sea que vale para positivas, negativas, incluso complejas. O sea, por eso hablo de módulo de las raíces. Tiene que ser el módulo de todas las raíces mayor. Uno da 0,86 y el otro da menos 3,86. Exacto, estaba haciendo la cuenta ahí, o sea que claramente está mal el ejercicio. ¿Sí? O sea que lo tengo que corregir. ¿Sí? Está mal el ejercicio. Ya yo tenía algún recuerdo así de que estaba mal y de que nunca lo corregí. Da, efectivamente. Detalle, uno le puede poner una calculadora en lo que sea y sale. El único importante es que se acuerden, este es A, este es B y C es 1. Recuerden acá, este es A, este es B y C es 1. ¿Sí? Y lo digo porque es muy fácil poner que este es A, este es B, este es C, porque es en el orden en el que está y no está acostumbrado a poner que este es A, este es B, este es C. Obvio que aquí está con el L cuadrado es el A. ¿Sí? O sea que, déjame checar si tengo que corregir, anotado que tengo que corregir la guía esta, porque si no lo tengo que anotar. Discreto, corregir. No, lo tengo anotado. Ejercicio 1, 0, práctica 7, 7,
vectorial no es estacionario. Listo. Ahora le cambio igual los números y vemos. Igual lo sirve obviamente para repasar, pero ahora le cambio los números para hacer las cuentas. ¿Sí? Ahora las raíces da como decían acá, 3, menos 3,86. ¿Sí? Y si yo hago esto 1 menos 0,9L menos 0,3L cuadrado, lo igualo a 0, y me da que una opción es menos 3,86. La otra es 0, no, 0,86. Bueno, más o menos, ¿no? Sí. 0,86. Sí. ¿Es estacionario el proceso? Sí, ¿No? esos son los resultados que me dieron. ¿Es estacionario? No, porque por lo menos hay una de las raíces que el módulo es menor o igual a 1. Así que no es estacionario, lo cual está muy mal porque el enunciado dice explicar por qué son estacionarios. ¿Sí? Pero esa es mala mía, obviamente. ¿Sí? Ahora lo cambiamos para que quede. ¿Ok? Pero no es, obviamente no es estacionario. Fallé yo ahí. ¿Pero está claro por qué no es estacionario? ¿Sí? ¿Tengo alguna alternativa para analizar esto en este caso? Tengo que hay mucho lío, lo escribo de vuelta. Una pregunta. Sí. Con esto, o sea, si fuera estacionario, podemos decir que es estacionario débil, ¿no? Sí, de hecho, un poco menos. De hecho, podés decir que podría suponer que es estacionario, porque en realidad a estos procesos lo que les pasa es que la media arranca donde arranca y tiende a algo. Digamos, esta condición lo que les da es como estabilidad a la media, estabilidad de las varianzas, de las autocovarianzas, lo que haría que, aunque no sea estacionario en sentido débil, digamos, si la media en función de t, ¿sí? Si la media en función de t se comporta así, pues no sé, converge un valor. En este caso va a ser 0, pero no importa. Ponele que converge a este valor. Y esto es mu de t. La varianza en función de t converge también a un valor. Esta ponele que es la varianza. Las autocovarianzas todas convergen a un valor. Vos a partir de algún momento podés olvidarte de todo lo que pasó antes y hacer casi de cuenta que es constante la media, la varianza y las autocovarianzas. Y hacer de cuenta que es estacionario y sí, en sentido débil, exactamente. Sí. Pero en realidad, más atrás no sabés. La idea es que lo que uno tiene acá es como una especie de condición necesaria para que sea estacionario. Ahora, si la varianza empezara justo acá, se mantendría quieta ahí. Entonces, la realidad es que lo que uno hace con estas condiciones es encontrar qué tiene que pasar para poder hacer de cuenta que el proceso es estacionario. ¿Sí? Porque la realidad es que cuando uno tiene una serie de tiempos, si yo tomo la serie de tiempo con el PBI, no es un ejemplo porque no es estacionario, pero, qué sé yo, no sé, de las variaciones las cotizaciones, sino las variaciones porcentuales diarias de un cierto activo económico, de un cierto, qué sé yo, un activo financiero, vas a ver que siempre están alrededor de cierto valor, va a ser estacionario, y en realidad esa cotización viene desde hace un montón. Entonces, si vos tomás la cotización del 2010 al 2020, qué sé yo, semanal, eso, toda la parte donde hay ruido la podés omitir. Entonces, haces casi de cuenta como que es estacionario. ¿Se entiende la idea? La realidad es que no es suficiente para que sea estacionario. Para que sea estacionario, además, el valor inicial de mu, o en algún momento el valor de mu, debería ser exactamente ese valor al que tiende. Y ahí sí sería estacionario. Lo mismo para sigma cuadrado, lo mismo para los otros. Pero podés hacer casi prácticamente de cuenta que es estacionario. En términos prácticos, vamos a decir, si se cumple esto, es estacionario en sentido débil. Sí, eso digo para responder a la distinción entre débil y fuerte. Pero la realidad es que ni siquiera es eso, es un poquito menos. Ok, perfecto. Y si lo chequeamos por condiciones de Euler-Walker, es lo mismo, ¿no? Exactamente, a eso iba. O sea, acá también podríamos haber ido a las condiciones esas. Y siempre la conclusión obviamente es equivalente, no puede, si llego a una conclusión por un lado y otra por el otro, porque hice algo mal. ¿Sí? Siendo las condiciones de Euler-Walker que vos decís, está perfecto, lo que tengo que acordar es que el phi1, ¿por qué puedo usar las condiciones de Euler-Walker? Porque es una ART de orden 2. Valen para ese caso. ¿Sí? Y después si es para invertibilidad, valen para un MA de orden 2, pero nada. Entonces, el phi1 es este, 0,9. El phi2 es 0,3, es decir, los pienso cuando están de este lado, ¿sí? Y las condiciones eran phi2 más phi1 menor a 1, phi2 menos phi1 menor a 1, módulo de phi2 menor a 1. Si todas se cumplen es estacionario, o estacionario en este sentido que acabamos de decir recién, si no, no. Y entonces, phi2 más phi1,
ya falla, ¿sí? Porque 0,9 más 0,3. De hecho ya me está diciendo que tengo que cambiar para que ande, ¿no? 0,9 más 0,3 es 1,2, no es menor a 1, listo. Ya veo que no es estacionario. Con que falle una ya está. Esta da y esta da. Pero igual ya no funciona porque la primera falla. ¿Se entiende? Sí. Y vos, o sea, ¿nos podrías pedir estacionalidad, o sea, comprobar estacionalidad para un modelo MA? ¿O son siempre estacionarios? Los modelos más ya sabemos que son estacionarios. Sí, exacto. O sea, ya sabemos que lo son. Después uno hace las cuentas y igual te sale, porque como vos tenés la estacionalidad del ruido blanco, usando eso enseguida sale que mu es constante, que la varianza es constante y que todas las autocovarianzas son constantes. Incluso sabes esto de que, bueno, por ejemplo, si fuera un MA 3, la primera autocovarianza de gamma 1 te da algo, gamma 2 te da algo, gamma 3 te da algo y a partir de gamma 4 ya te da 0. ¿Sí? O sea, te sale ya por el hecho de que tenés la estacionalidad del epsilon t, como que no tenés que hacer ningún supuesto, pero de todas maneras lo tomamos como ya como una algo que vimos a nivel teórico, que los más son siempre estacionarios. No hay nada que verificar, digamos, porque no hay un polinomio phi que mirar, ni phi 1, ni phi 2, ni nada. Si te podrían Claro, no preguntar, digamos que vamos a mostrar. ¿sí? Ok, Profesor, gracias. una consulta. Entonces, cualquiera de ambas formas para ver si el estacionario sirve. Ver si la raíz Sirve. es uno o directamente ver las tres condiciones. Cualquiera sirve. El detalle cuál es. Esto te sirve porque es un AR2. Esto te sirve siempre. Sí, esa es la diferencia. Sí. Pero no importa, si tiene un AR2, pueden usar cualquiera de las dos, sí, desde ya. Sí, obvio. Si quiere hacer las dos para quedarse tranquilos, está bien, pero digo, cualquiera de las dos funciona. Sí. En todo caso, las de Euler-Walker me dan un poco más de idea de qué es lo que tengo que cambiar para que me quede estacionario, porque obviamente el ejercicio está mal escrito, ¿sí? Porque dice explicar por qué son estacionarios y no lo es, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que cambiar para que sea? ¿Qué cambio le harían a esto para que quede algo que es estacionario? Reducir el 0,9. Claro, recién el 0,9, ¿no? Que sí, que se está salpando acá, digamos. Yo podría ver si puedo reducir más pero por ahí la complico más y además hay que ver si cambia. Pero digo, esto es lo más fácil. Si en vez de 0,9 pongo 0,5, por ejemplo, 0,6, ¿sí? Bueno, ahora sí, con 0,5, primero les digo cuando dan las raíces, lo tengo por acá. Si pongo 0,5 en lugar de 0,9 da... Las raíces me dan... Tenía la esperanza de que me den complejas, que era también interesante pensarla, pero no importa. Me dan reales, me dan menos 2,48. ¿9,84? Ah, Sí, y yo tengo una que me da 1,1735. 1,17 aprox. Las dos son en módulo mayores que 1, ¿sí? Todas son en módulo mayores que 1, o sea que es estacionario. Eso es lo que prueba. Esto es en módulo mayor a 1, esto es en módulo mayor a 1, es estacionario. ¿Estamos de acuerdo? Si lo veo por el lado de las condiciones de Euler-Walker, phi 2, 0,3, más phi 1, 0,5, 0,8, que es menor a 1, listo. Phi 2, 0,3, menos 0,5, menos phi 1 que 0,5, es negativo, así que seguro es menor a 1. Si acá no va a pasar, ¿no? Pero si me diera menos 13, no pasa nada. Lo importante es que sea menor a 1. No importa si es mayor a menos 1. Este no tiene módulo, este sí, pero este no tiene módulo. O sea que si me diera menos 1,1 está todo bien igual, ¿ok? Nada, me da menos 0,2. Listo, es negativo, así que se cumple. Módulo de phi 2 es 0,3, es menor a 1, así que se cumple. Se cumplen las 3, entonces veo también que es estacionario. De cualquiera de las dos maneras está bien. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Así que vamos a hacer la cuenta con ese. Después espero acordarme de cambiar la guía. Pero vamos a hacer la cuenta con este que sí es estacionario. Igual, profesor, esas tres condiciones solo servían si era una AR2. Es un AR2, ¿Lo sabemos? exactamente. ¿O no? Ya No que sabemos si es un AR2 todavía. y ya que lo mencionas, lo iba a comentar. También hay condiciones análogas para verificar si un proceso MA de orden 2 o cualquier arma que sea de orden, que la parte MA tenga orden 2, es invertible como al infinito. Las condiciones son las mismas, son tita 2 más tita 1 menor a 1, tita 2 menos tita 1 menor a 1 y módulo de tita 2 menor a 1. Con un detalle,
Si yo te escribo el proceso, por ejemplo, IT igual 2 menos 0,1 IT menos 1 más 0,3 IT, perdón, 0,3 epsilon, pongamos así, que es como se escribe, más epsilon t, más 0,3 epsilon t menos 1, menos 0,2 epsilon t menos 2. Primero, ¿qué tipo de proceso es este? ¿De qué orden? Arma 1-2. Arma 1-2, ¿sí? Tengo en la parte A un solo rezago, en la parte más 2 rezagos, es arma 1-2. Como en la parte más del orden 2, valen las condiciones de Euler-Walker de la parte más para ver si se puede escribir como bar de orden infinito, que es un poco lo que explica lo que después pide al final del ejercicio. Sí, si es invertible el polinomio tita de L. El detalle por de acá es el siguiente. ¿Cuánto valen acá? Y eso es engañoso. ¿Cuánto es tita 1 y cuánto es tita 2 en ese proceso? Tita 1 es menos 0,3 y tita 2, 0,2. Ah, perdón, ya lo pusiste. Sí, exactamente. Con los signos al revés. Recuerden que la definición general que dimos de los armas, cuando decíamos IT igual, delta, más phi 1 IT menos 1, más phi 2 IT menos 2, más phi p IT menos p, perfecto. Más epsilon t, menos tita 1 epsilon t menos 1, menos tita 2 epsilon t menos 2, menos tita q epsilon t menos q. O sea, siempre que lo tenga escrito como IT igual y todo lo otro del otro lado, los phi se leen con el signo que están, los titas se leen con el signo cambiado. Eso no es caprichoso, es básicamente para que cuando yo después paso los IT para este lado, ¿sí? Para el lado de las i, y arme el polinomio phi, los dos polinomios, tanto el phi como el L, tengan la forma 1 menos phi 1 L menos phi 2 L cuadrado menos phi p L a la p. Y que el polinomio tita de L sea 1 menos tita 1 de L menos tita 2 de L cuadrado menos tita q de L a la q. ¿Por qué? Porque al hacerlo siempre, porque si tienen la misma forma, las condiciones tanto de estacionalidad, en el caso del polinomio phi, como de invertibilidad en el caso del polinomio tita, son iguales, ¿sí? Si yo tomara los tita con el signo con el que vienen, si lo tomara como que tita acá, tita 1 es 0,3 y tita 2 es menos 0,2, las condiciones de Euler-Walker para la invertibilidad de este arma 1,2 serían diferentes, serían así. Bueno, esto no cambia, ¿no? Pero querían así. Entonces, para no tener que aprenderme digamos, conjuntos diferentes de fórmulas y para que lo que vale para un caso vale para el otro también, directamente los quiero a los dos que tengan la misma estructura, que es 1 menos L menos L cuadrado, etc. ¿Sí? Por eso siempre los titas los pienso con el signo cambiado, bueno, están de este lado, y a los phi los pienso con el signo que tienen. ¿Se entiende eso? O sea, acá sí sería tita 2 menos, o sea, más, menos y módulo. ¿Sí? Pero porque los pienso con el signo cambiado. Así que acá me daría tita 2 es 0,2, tita 1 es menos 0,3, eso es negativo, así que es menor a 1. La resta, 0,2 menos 0,3 es 0,5, así que es menor a 1. Y el módulo de tita 2 es menor a 1, listo. Este proceso es invertible y se puede escribir como un proceso A de orden infinito. ¿Sí? Lo cual básicamente lo que implica, nosotros no llegamos a ver esta parte, después yo creo que este cuatrimestre lo voy a llegar a dar, espero que sí, si quieren estén atentos, digamos, y si quieren saber cómo sigue esto, tampoco es que les vaya a generar una expectativa así como un suspenso tremendo, pero tampoco es el House of Cards esto, pero digo, si quieren saber cómo sigue esto, etcétera, estén atentos después al final del cuatrimestre, seguramente va a haber una clase sobre qué implica esto, ¿sí? Pero la realidad es que lo que me implica es que si esto es cierto, yo realmente voy a poder estimar bien los parámetros, voy a tener métodos de estimación de los parámetros válidos y voy a poder hacer predicción de una manera correcta para estos procesos. Esa es la importancia de la invertibilidad. ¿Ok? Y de todas maneras no es algo que les importe, o sea, hasta acá llegamos y es lo que les voy a evaluar, obviamente, pero por si les interesa, digo. ¿Ok? ¿Estamos? Bueno, entonces, volviendo al anterior, si lo cambio así,
el proceso sí es estacionario. Sí, ahí ya lo chequeamos. Lo otro que me pedía el ejercicio es que lo escriba en forma centrada. ¿Sí? No hay mucho que centrar porque ya está centrado, no hay ninguna constante. ¿Sí? Pero de hecho podemos chequear. Ahora que yo sé que es estacionario, puedo, o sea, es estacionario, si lo chequeé, entonces puedo asumir mu es constante, sigma cuadrado es constante, las autocovarianzas para cada rezago son constantes. En particular puedo decir que la esperanza de IT es mu, ¿sí? Y eso es igual a 0,5 por la esperanza de IT menos 1, que ¿cuánto es? Son la esperanza de IT y la esperanza de IT menos 1, pero ¿qué pasa con esas esperanzas? Es igual. Eso es igual, porque es estacionario. Como yo ya sé que es estacionario, o como asumo que es estacionario, es igual, es la misma mu, más 0,3 por la esperanza de t menos 2, que como es estacionario también es mu, más la esperanza de epsilon t, que es 0 porque epsilon t es un ruido blanco. O sea que de acá me sale cuánto es mu. Básicamente me termina dando, si paso todo para acá, me da 0,2 mu igual a 0, o sea que mu es 0, ¿sí? Esto ya está, como no tiene ninguna constante, ya está centrado. Sí, o sea, como que vino centrado. Pero bueno, si lo quieren escribir con variables centradas, sería simplemente, primero, mu es igual a 0, esto lo dejo porque son unas cosas que me pide el ejercicio. Si lo quieren escribir con variables centradas, sería simplemente poner lo mismo, pero con minúsculas. Lo escribo para que después no se me confunda con otros, pero en realidad ya estaba centrado este modelo. ¿Sí? Si no, bueno, habría que restar y les desapareciera la constante. Si siempre que centro, básicamente el efecto es que la constante que está sumando desaparece. ¿Sí? La esperanza es 0, o sea, el mu es 0, eso ya es un dato, según una de las cosas que me pide. Me faltan la varianza, que es sigma cuadrado o gamma 0, me faltan gamma 1, gamma 2, etc. Sí. Una consulta, ¿ahí no era 0,2? ¿O No, vos tenías 1? 0,2 mu igual a 0. Ah, ahí está, ahora sí. Entonces 0,2 y te da que mu es 0. Listo. Perfecto. Sí, ahí entendí por qué era 0. Buenísimo. Ahora, lo que me pide el resto del ejercicio es calcular la media varianza y autocovarianzas y faz. ¿Sí? La media la tenemos, la varianza es gamma 0, las autocovarianzas son gamma 1, etc. Y la faz, una vez que tengo las autocovarianzas, sale. ¿Qué pasa acá? Gamma 0, o la varianza, ¿sí? Bueno, es la varianza, ¿sí? Con lo cual también es la esperanza de las variables centrada al cuadrado, es el momento centrado de orden 2. La variable yo ya la tengo centrada, esa es la ventaja de escribir una forma centrada. Lo puedo pensar como que es la esperanza de i centrado al cuadrado. Yo podría poner it menos mu al cuadrado, pero ya está centrado, ¿sí? El it minúscula es la i ya centrada, o sea que la varianza es 0, ¿sí? Y acá es el truco de acordarse cómo hacer las cuentas en cada caso, ¿sí? Esto es IT por IT también. En lo más práctico es a los dos reemplazarlos por su expresión, ¿sí? 3 más epsilon t menos 0,5 epsilon t menos 1 y después jugar con todos los epsilon, los que coinciden y los que no, ¿sí? Eso está hecho en otra clase, si no después el miércoles me consultan, por eso es lo más práctico. Cuando tengo alguna parte A, es decir, los sale y los arma, lo más práctico y lo que funciona realmente es uno solo de los dos, reemplazarlo por la expresión del modelo y el otro no. Por ejemplo, en este caso, si al primero lo cambio por esto, o sea, si en lugar de IT pongo esto, me queda 0,5 IT menos 1 más 0,3 IT menos 2 más epsilon t, y eso por IT, y el IT este lo dejo. O sea, yo podría poner donde dice IT, volver a poner esto, pero no es lo que me va a funcionar. Esto, ¿por qué lo tienen que saber? Porque se lo estoy diciendo yo y nada más. O sea, porque ya está. A mí ya alguien ya me lo dijo y ya sé que funciona. Y ya comprobé que funciona, digamos. Entonces, después lo que aprovecho es, bueno, hago las distributivas, ¿sí? Y me queda la esperanza de este por IT. Si avanzo un par de pasos, saco el 0,5 afuera, distribuyo la esperanza con la suma, me queda 0,5 por la esperanza de IT menos 1 por IT. Es IT menos 1 por el IT, ¿ok? Más 0,3 por la esperanza de
Este t menos 2 con este t. Más la esperanza de epsilon t con it. ¿Ok? Digo, acá obviamente primero tendría que distribuir, después separar la esperanza con la suma, después sacar las cuentas hacia afuera. Hice todo eso en un solo paso y llega a esto. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, hasta ahí lo seguí. Bien. Detalles importantes. Uno tiene que ver con esto. ¿Qué pasa con las esperanzas de los epsilon por lo siguiente? En la última clase está subida, igual charlé bastante de esto, así que pueden ver bien ahí por qué. Pero la idea es la esperanza de un epsilon algo por un i algo, le pongo s. Primero, como todas estas i están centradas y estas epsilon vienen centradas porque tienen esperanza 0, ¿sí? Detalle, todas estas esperanzas de algo centrado por algo centrado son en realidad ¿qué cosas? La media en sí. Si yo hago, No. si yo hago la esperanza de algo por algo, eso no siempre es algo que tenga nombre, digamos. Pero cuando es la esperanza de una variable centrada por otra variable centrada, eso sí tiene un nombre. Es una covarianza. ¿Lo ven? O sea, la definición de covarianza, práctica de repaso 2, era esto. ¿Sí? La X centrada por la Y centrada, la doble esperanza, esa es la definición de covarianza entre X y Y. ¿Lo ven? Esa es la definición. Después hay una fórmula para calcularlo, pero esa es la definición que dimos. Como este epsilon está centrado porque su esperanza es 0 y esta y está centrada porque la y chiquitita quiere decir, además la media era 0, pero no importa, la y chiquitita quiere decir que está centrada. Esto, que está acá, es la covarianza entre epsilon t e i sub t. El i sub t original, no el centrado, acá es lo mismo, pero en otros casos no. ¿Se entiende? ¿Lo ven que esto es una covarianza? Sí. Esto también es una Sí. covarianza Sí, lo seguí. entre it menos 2 y it, y esto también es una covarianza entre it menos 1 y t. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? La covarianza entre un epsilon y un i es 0 si el epsilon está más adelante en el tiempo que la i, es decir, si s es mayor a t. Si el epsilon está más adelante, no llegó al filo de los epsilon, van influyendo en las i's, pero bueno, van influyendo en las i's contemporáneas y en las posteriores a través de esas i's. ¿Sí? Si yo tengo covarianza entre epsilon 5 e i sub 4, si la i está antes que ocurra ese epsilon, eso la covarianza va a ser 0. Si son contemporáneos como acá, o el epsilon es anterior, en ese caso hay que ver. ¿Sí? Pero en los otros casos son 0. De eso, si quieren, fíjense en la última clase que subí, creo que es la del 21, sí, la última que estaba subida hasta ahora, ahí estuvimos charlando un rato largo sobre por qué era eso, hicimos un par de dibujitos, o sea, está explicado. Después cualquier cosa, si no se entiende, el miércoles me consultan. ¿Ok? Por ahora, si quieren, tómenlo como dado. Pero bueno, en principio todo eso son un montón de covarianzas. Esta covarianza no sé cuánto es, y no puedo asumir que sea 0, porque no es este mayor a este. Si este fuera t y este fuera t menos 1, sí puedo. ¿Sí? Pero si este y este son el mismo, no sé. Esto siempre da la varianza de los epsilon, pero ahora hacemos la cuenta para verlo y listo. Después, esto es la covarianza entre it menos 2 e i sub t. ¿Sí? Y eso tiene un nombre. ¿Sí? Eso es lo que venimos llamando gamma 2. ¿Sí? Y eso es la covarianza entre t menos 1 y t, que es lo que venimos llamando gamma 1. ¿Se entiende? ¿Sí, no? Más o menos. Sí, se entiende. ¿Sí? Y finalmente, eso último que nos quedó ahí colgando, esta esperanza de epsilon t por it centrado,
esa covarianza entre epsilon t y t. Para calcularla, ahí sí, en este caso lo que hago es desarrollo el IT. Pero hasta ahora no me hacía falta porque estaba bueno tener ese IT acá, ahora lo desarrollo y me queda epsilon t por IT centrado, que es esto. 0,5 IT menos 1 más 0,3 IT menos 2 más epsilon. ¿Sí? Si ahora hago la distributiva, no me va a entrar, ¿verdad? Pero me queda 0,5, bueno, lo voy a tratar de, lo voy a montar acá, si no se me dicen, por la esperanza de epsilon t por IT menos 1. Paro ahí porque no me va a entrar, pero digo, ¿qué me da eso? Cero. Cero. Si estoy en este Cero caso. porque se cumple lo de arriba. Claro, estoy en este caso, si estoy en el que el error todavía no ocurrió cuando estoy en IT menos 1. O sea que no llegó a influir al proceso ese epsilon. Así que en realidad este es 0. Listo. O sea que por 0,5 no va. Después le tengo que poner más 0,3 por la esperanza de epsilon t por IT menos 2. Ese también da 0. Y ese también da 0, exactamente. Lo mismo, ¿no? O sea, el error está más adelante que la i, listo, ese también da 0, así que ese tampoco suma nada. Más la esperanza de epsilon t por epsilon t. O sea, al cuadrado. Y eso, los epsilon piensen que tienen esperanza 0, así que esto sería el momento de orden 2 de epsilon, el momento natural de orden 2. Pero como la esperanza es 0, también es el momento centrado. Es la varianza. Así que es la varianza, perdón. Esto es lo que solemos llamar la varianza de epsilon. ¿Sí? Eso para esa cuenta en realidad, todos los armas, del orden que sea, siempre da eso. Uno después si quieren le pueden tomar como un dato y ya está. Pero alguna vez está bueno hacer la cuenta para chequear que efectivamente es así. O sea que en realidad lo que llega acá es que este es gamma 1, este es gamma 2 y este es la varianza del error. ¿Estamos hasta ahí? ¿Preguntas? Bueno, aquí llegué que gamma 0 es 0,5 gamma 1 más 0,3 gamma 2 más la varianza de epsilon. Que no sé cuándo es. Puede ser que el ejercicio les diga la varianza es tanto, ponen el número, puede ser que no, y bueno, ponen varianza de epsilon y listo. ¿Qué no era 1? Porque epsilon era una normal. ¿Qué no era 1 la varianza? A ver, en realidad, cuando decimos ruido blanco, la interrupción del ruido blanco de él es simplemente la media es 0, la varianza es constante, pero puede ser cualquier cosa, no necesariamente 1, y las covarianzas son todas 0. Después está el concepto de ruido blanco fuerte que incluye no solo incorrelacionados entre sí, sino que directamente independientes y con distribución normal. Pero incluso en ese caso no supones que es estándar la normal. Podrías, y seguramente se puede hacer una modificación para siempre suponer que es 1. Pero en principio de la varianza lo único que supones siempre es que es constante. ¿Cuánto es? Lo que sea. O sea, puede ser una normal con varianza igual a 8. ¿Sí? O sea, después se van a encontrar con ejercicios donde les dice la varianza es tanto y ejercicios donde no les dice, bueno, pongo la varianza del error y listo. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Profesor, ¿le puedo hacer una consulta por ahí aplicado de esto? Sí, decime. Porque en donde yo estoy haciendo unos trabajos con un compañero que también, él ya está recibido, licenciado en Economía, me decía que la variación, a ver si la entendí bien y por ahí usted me puede dar una mano, la variación del precio del dólar en Argentina tiene un modelo AR2. Ahí está, la variación porcentual tiene un modelo AR2. ¿Puede ser? Puede ser, la verdad no hice la cuenta. No me extrañaría, digamos. Lo que sí es esperable, digamos, como hecho estilizado, es que de lo que son activos financieros, tipos de cambio, etcétera, las variaciones relativas, por eso digo porcentual, porque vos pensás que si tu serie es así, o sea, a ver, voy a lo básico, cuando el dólar estaba a 3 pesos, cuando yo empecé a cursar esta carrera, cuando empecé a cursar economía en el 2001, bueno, en el 2002, pongámosle, si el dólar estaba a 2 pesos con 50, 3 pesos, una variación importante era un peso.
¿sí? Que pase de 2,5 a 3,5 era un montón. Hoy en día, que pase de voy al oficial sin impuesto, país ni nada, que pase de 100 a 101, la verdad que no le mueve un pelo a nadie, ¿sí? Por eso lo importante siempre son las variaciones relativas. Un peso de variación es mucho poco según el contexto. Entonces, las variaciones absolutas de día a día, con el tiempo, a ver, si la serie va creciendo, las variaciones absolutas, en realidad lo que les pasa es esto. Son estacionarias en media, pero si el valor va creciendo, también va variando absolutamente más, ¿sí? Como que lo tenemos que encontrar con esto, con el tiempo. Cuando el valor, cuando el nivel de la serie es mayor, la variación absoluta en general también tiende a ser más volátil, porque bueno, porque nada, si te damos un peso, un dólar, 20 centavos es un montón, si estamos a 100 pesos o un dólar, 20 centavos no es nada. Sí, no le mueve un pelo a nadie. Lo que importa son las variaciones relativas. Fíjense que un proceso de este tipo claramente no es estacionario en varianza. Si al principio la varianza es muy chica y al final la varianza es muy grande, algo está pasando. No puede pensar que es estacionario en varianza. Lo que sí en general se comporta en un proceso estacionario es cuando tomas las variaciones relativas, que justamente tiene en cuenta el nivel de la serie. Siempre, a ver, un 10% de aumento del tipo de cambio es mucho, independientemente de que el tipo de cambio sea un peso un dólar o que sea 100 pesos un dólar. En un caso es pasar de 1 a 1,10 y en otro caso es pasar de 100 a 110, o de 200 a 220, ¿sí? Pero una variación del tipo de cambio del 10% siempre es mucho independientemente del contexto. Por eso digo que es los valores relativos o porcentuales, ¿sí? Y sí es cierto que en general, en series financieras, digamos, ya sean de acciones, de lo que sea, de tipos de cambio, etcétera, las variaciones porcentuales, diarias, semanales, la periodicidad que le quieras tomar, tienden a tener un comportamiento estacionario que suele ser posible, digamos, modelizarlo siendo un proceso de ARMA. Ahora, si es un AR2, sin los datos y sin sentarme a hacer las estimaciones, no te lo puedo afirmar. Pero sí es muy posible que o sea, sí probablemente tenga un comportamiento modelable con un proceso estacionario y sí probablemente se pueda modelar con un ARMA. Después, si es AR2, ARMA 1.1, etcétera, eso la única manera de hacerlo es agarrar los datos y usar la metodología de Euler Walker, que yo en la última clase teórica que subí, la esbocé así por encima, ¿sí? Pero con cualquier software y eso se puede hacer. Listo, gracias, profe. De nada. Me interesaría saber si realmente con un AR2 va bien o no, pero bueno, digamos, son cosas específicas. Después uno agarra el precio de las acciones de Techint, le va a pasar lo mismo, las variaciones porcentuales diarias van a ser estables, por lo menos en periodos que no haya ningún hecho extraordinario. Y justo ahora, mañana hay elecciones, así que no sé si es el mejor momento para cortar una serie, pero digo, probablemente pase lo mismo, hay que ver después qué modelo se ajusta bien. Y para eso está desarrollada esa metodología de Box Jenkins que esbocé así en la última clase. Pero sí, es una de las aplicaciones más interesantes por ahí de todo este tema. Iba a decir algo más que me iba a decir, pero no me acuerdo, no importa. No, sí. Que de todas maneras, y esto creo que lo dije en alguna clase, pero esto es lo que tiene que ver con los procesos ARMAS. Acá estamos hablando de los estacionarios solamente, ¿sí? Que por eso digo, hay que hablar de variaciones diarias porcentuales o variaciones porcentuales. Después están los no estacionarios, los ARIMA, etcétera, pero incluso después hay todo un montón de extensiones de esto. Por ejemplo, es típico en los activos financieros que uno se encuentre con que, incluso si hablo de variaciones porcentuales, ¿sí? Diarias, pongámosle, o lo que sea, es típico que uno se encuentre con, bueno, sí, viene así, alrededor de cierto valor, qué sé yo, no sé, el 0,1% diario la media, como que en promedio viene creciendo un 0,1% a largo plazo, entonces viene así, bla, bla, y un día, no sé, crisis de la subprime en 2008, tipo, y después rebota. Y después en algún momento las cosas se calman y vuelve así. Uno difícilmente diría que esto es estacionario, ¿sí? La manera en que se suele modelizar este tipo de comportamientos es lo que se llama heterocedasticidad condicional. ¿Por qué hay mucha variabilidad en todo este tramo? Bueno, porque hubo un momento en donde todo se fue al cuerno, ¿sí?
como hubo un instante, digamos, donde al azar, porque en realidad uno siempre está agregando esto siempre es el ruido que uno le agrega a la serie, ¿sí? Como bueno, hubo un buen día, obviamente esto tiene explicaciones no aleatorias, no estadísticas, ¿no? Tiene explicaciones de los fundamentos de la economía y de cuestiones de burbuja financiera, etcétera. Pero digo, me olvido de toda la explicación que hay por detrás de por qué surgió la crisis financiera de 2008. Y digo, hubo un buen día donde todo se fue para abajo, ¿sí? Ese valor extremo que apareció es el que hace que posteriormente la variabilidad de la serie sea muy alta, ¿sí? Y que eventualmente, bueno, si se estabiliza, después la cosa sigue todo tranquilo, ¿sí? Entonces ese comportamiento se puede modelizar con una extensión de estos modelos, muy posterior, que no la vamos a ver, obviamente, que son los modelos que se llaman de heterocesticidad condicional, que son los modelos Arch, Karch y no me acuerdo qué más, había otro nombre que no me acuerdo, pero que es R con, esto es, la C por, CH es por Conditional Heteroscedasticity, es heteroscedasticidad condicional. Heteroscedasticidad es varianzas diferentes, ¿sí? Es que la varianza no sea la misma siempre. Condicional a que hubo un momento en donde la variabilidad fue muy alta, ¿sí? Este tipo de modelos y otros son los que permiten modelizar el comportamiento cuando realmente las cosas no se ven muy estacionarias, ¿sí? Pero bueno, puedo incorporar ese comportamiento de, bueno, obvio que sí. Venimos en variaciones diarias porcentuales que van entre el 2, menos 2, 3, menos 3%, y un día cae el precio de un activo a menos 15%, y obvio que la cosa no va a estar tranquila y va a empezar a oscilar, pero con mucha variabilidad, y por ahí un día repunta de golpe y cae de golpe. Eso se modeliza con este tipo de procesos, que es una extensión de los procesos ARMA. ¿Sí? Se los cuento por si les interesa investigar y estudiar sobre el tema. Son modelos que obviamente le agregan más riqueza a la dinámica de este tipo de procesos. ¿Estamos? Pero eso digamos, ese es el día del taller. Bueno, vuelvo, me fui un poco de tema, pero está bueno mencionarlo también para que vean que tiene alguna aplicación esto. ¿Logramos qué? Que gamma 0 es esto. Claro, logramos que gamma 0 está en función depende de gamma 1 y gamma 2. Entonces lo que uno querría ver es, bueno, cuánto es gamma 1 y cuánto es gamma 2. Y acá es donde hacemos lo siguiente. Seguimos la misma regla de antes. Desarrollo el IT. Gamma 1 es la esperanza de IT por IT menos 1. ¿Sí? Y gamma 2 es la esperanza de IT por IT menos 2. ¿Qué voy a hacer? Desarrollo el IT. Pero eso se los digo como, sepan que esta es la manera en la que van a hacer las cuentas, no que tienen por qué darse cuenta, pero sepan que es así. Si desarrollo el IT, ¿esto es una laguna? Bueno, apuro un poco así, tampoco lo juego mucho. Desarrollo el IT es 0,5 IT menos 1, más 0,3 IT menos 2, más epsilon t por IT menos 1. ¿Ok? Hago todas las distributivas y me queda, a ver si puedo avanzar, 0,5 por la esperanza de IT menos 1 por IT menos 1. ¿Qué es esto? Yo escribí esto. Yo puse eso en lugar de qué. La varianza. Es la varianza, ¿no? Esto era de gamma 0 es la varianza de IT. Bueno, esto es la varianza de IT menos 1, porque es la variable centrada al cuadrado, el momento centrado en 2. O sea, esto es la varianza de IT menos 1, pero si el proceso estacionario es también la varianza de IT, es lo mismo. ¿Sí? O sea que esto directamente le puedo llamar gamma 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea que esto directamente es gamma 0. Después tengo más 0,3 por la esperanza de IT menos 2 por IT menos 1. ¿Y esto qué es? Como son variables centradas. ¿Gamma 0 también? ¿Cómo? ¿Gamma? ¿Gamma 0? ¿Sería también? Porque fíjate que, como son variables centradas, es la covarianza entre IT menos 2 y IT menos 1, pero no es la misma variable. Así que no es la varianza. Pero si es la covarianza entre IT menos 2 y IT menos 1. Es lo mismo que la covarianza entre IT menos 1 y T. ¿Sí? Esta la hemos llamado
Gamma 1, de hecho. Esto es esto. ¿Sí? Está al revés, pero no importa, la covarianza no importa el orden. Esto es esto. ¿Sí? Y esto es lo mismo, pero corrido un lugar para atrás. O sea, gamma 1 es la esperanza entre IT y T-1. Pero también es la esperanza entre IT-1 y la covarianza entre IT-1 y IT-2. Y también es la covarianza entre I15 e I16 o I18 e I17. Es la covarianza entre dos variables del proceso cualesquiera que tengan 1 de distancia. La estacionalidad del proceso me dice que esas covarianzas no dependen de en qué momento te me pare, solamente del rezago, que es 1. ¿Se entiende? O sea que esto en realidad es gamma 1. ¿Se ve eso? Sí. Sí, sí. ¿Cómo? ¿Se ve? Sí. Sí, sí. Perfecto. O sea que esto es gamma 1. Y después tengo la esperanza de epsilon t por IT-1. Y eso me da Cero. 0. Estoy en este caso, ¿no? El error está más adelante que la serie, da 0. Perfecto. Así que llegué a que gamma 1 es, lo voy a poner acá, 0,5 gamma 0 más 0,3 gamma 1 más 0. Listo, eso es 0, así que ni lo escribo. Ya está. ¿Estamos? ¿Ok? De hecho, fíjense que acá podríamos hacer el gamma 1 para acá, ahora lo escribimos, digamos, y ponerlo en función de gamma 0. De todas maneras, gamma 0 no solo dependía de gamma 1, sino también de gamma 2. Entonces necesito ver qué pasa con gamma 2. Y lo que va a funcionar para poder llegar a un sistema es repetir exactamente lo mismo. Gamma 2 es la esperanza de IT por IT-2, y lo que voy a desarrollar siempre es el IT. Desarrollo el IT, pero con IT-2, ¿y qué me cambia? 0,5 IT-1 por IT-2, la esperanza. Gamma 1. Claro, la esperanza de IT-1 por IT-2 centrados es la covarianza entre estos dos, y como tienen 1 de distancia entre IT-1 y IT-2, esto es gamma 1. Perfecto. Y después 0,3, y acá tengo la esperanza de IT-2 por IT-2, IT-2 al cuadrado. ¿Eso qué es? Gamma 0. Gamma 0, es la varianza, no importa si es la varianza de IT, la de IT-1 y la de IT-2, todos tienen la misma varianza, eso es lo que me permite suponer la estacionalidad, así que esto es gamma 0. Y después obvio que tengo la esperanza de T por IT-2, la covarianza de T con IT-2, que es Otra vez 0. 0, exacto, ¿sí? De vuelta a 0. Así que finalmente me da que gamma 2 es 0,5 gamma 1 más 0,3 gamma 0 más 0. ¿Sí? Fíjense que entre estas tres ecuaciones, las únicas... no importa, lo conozco, pero digo, es un valor dado. Será 8, será 15, será 3,7, pero es un valor que lo tomo como dado, no es una incógnita. Los que no conozco son gamma 0, gamma 1 y gamma 2. ¿Sí? Y si se fijan, tengo tres ecuaciones con gamma 0, gamma 1 y 2 como incógnita, o sea que eso lo puedo escribir como un sistema. ¿Sí? Puedo decir que gamma 0, si paso todo para este lado, salvo este, que es como sería como el término independiente, así, esto igual a esto. Si acá lo reescribo esto, me quedaría menos 0,5 gamma 0. Gamma 1, paso este restando, me queda más 0,7 gamma 1, igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Si paso este para acá y si paso todo para la izquierda, me queda eso. Y acá, si paso todo para la izquierda, me queda así. Igual a 0. ¿Ok? Lo puedo poner como sistema. F, una consulta. No el igual que puso en el gamma 0 menos 0,5 gamma 1 menos 0,3 puso el igual en el gamma 2, no tendría que tachar el más y poner el igual ahí. No tendría, lo tendría que poner por donde es acá. Menos 0,3 gamma 2, igual ahí, igual en la varianza. Eso. O sea, era así originalmente, ¿no? ¿Era esa la ecuación? Sí. Sí. Entonces, paso el 0,5 para allá, me queda restando. Paso este para allá, me queda restando. Me queda acá, el igual. Y acá podría ser 7 si quieren. Listo. Sí. O sea, ese queda como el término independiente. ¿Se entiende? Entonces, si los escribo en un sistema, la columna de gamma 0 sería 1 menos 0,5 menos 0,3
La columna de gamma 1 sería menos 0,5. Esta no la tomo, digo, yo la reescribí, ¿sí? 0,7, que sale del 1 menos 0,3. Y gamma 1 acá es menos 0,5. Y la del gamma 2 sería menos 0,3. Acá nada, 0. Y acá 1. ¿Sí? Esto por gamma 0, gamma 1, gamma 2 es igual a... Y el único término independiente que tengo es este. ¿Sí? La varianza de epsilon, lo que sea, 0, 0. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea que ese es mi sistema para encontrar gamma 0, gamma 1 y gamma 2. Insisto que esto lo tomo como un valor que ya está dado. Obviamente las respuestas me van a quedar en función de eso, pero lo pienso como un valor conocido. ¿Sí? Resolviendo acá, encuentro gamma 0, gamma 1 y gamma 2. No voy a hacer la cuenta ahora porque tiene mucho sentido. Se los dejo si quieren para que completen y el miércoles lo charlamos, las dudas que tengan. Pero en principio tenemos mu es 0. Borré el centrado, pero no importa, el centrado es igual a este. ¿Sí? Mu es 0. Gamma 0 va a dar algo, gamma 1 va a dar algo, gamma 2 va a dar algo. ¿Sí? Pero lo interesante acá es que además, si yo, porque el ejercicio me pide hallar las autocovarianzas, no me dice las hasta orden 2, me dice todas. Si yo pienso gamma acá en general, cuando da, que es la covarianza entre IT y T menos K, o sea, la esperanza de IT minúscula por IT menos K minúscula, voy a encontrar una cuenta muy similar a las anteriores. ¿Sí? Va a ser la esperanza de IT, que lo voy a desarrollar como 0,5 IT menos 1, más 0,3 IT menos 2, más epsilon t, por IT menos K. Y entonces hago lo mismo, digo, bueno, gamma K va a ser 0,5 por la esperanza de IT menos 1 centrada por IT menos K centrada. O sea, de la covarianza entre IT menos 1 y IT menos K. ¿Eso qué es? Si es una covarianza de las IES, es un gamma también, ¿no? Pero gamma ¿cuánto? Gamma K menos 1. K menos 1. Si tienen dudas, pueden hacer T menos 1 menos T menos K. Van a ver que, bueno, toda K menos 1. ¿Sí? Es gamma K menos 1, exactamente. Más 0,3 por la covarianza entre T menos 2 y T menos K. Eso es gamma ¿cuánto? K menos 2. K menos 2, perfecto. Más la covarianza entre epsilon t y T menos K. Acá asumamos que K es mayor a 0, así que es lo que necesito. Si necesito asumir más alto, asumo más alto. Si K es mayor a 0, la covarianza entre T y este es 0, por lo que vimos antes. O sea que, básicamente, esta es la ecuación de recurrencia que me dice cómo son todos los otros gamma. ¿Sí? Una vez que yo encontré gamma 0 y gamma 1, también encontré gamma 2, que lo tenía que sacar sí o sí, no me quedaba otra. O sea, no me quedaba otra que apretarlo con 3, pero digo, una vez que tengo gamma 0 y gamma 1, como esto vale para K mayor a 0, el gamma 2 que encontré acá debería cumplir esta relación de recurrencia. Y si quiero sacar gamma 3, podría usar gamma 2 y gamma 1 para ver cuánto es gamma 3. Y si quiero sacar gamma 4, podría usar gamma 3 y gamma 2 para ver cuánto es gamma 4, y así podría seguir. Lo que puedo hacer, si quiero una fórmula general, fíjense que esto es una ecuación en diferencias. ¿Sí? La puedo escribir como gamma K menos 0,5 gamma K menos 1 menos 0,3 gamma K menos 2 igual a 0. Es una ecuación de diferencias homogénea, de hecho. ¿Sí? Tengo un 0 acá. ¿Sí? Y la puedo resolver. Es una ecuación de diferencias que, de hecho, si se fijan, el polinomio característico de la ecuación de diferencias es el mismo que el polinomio característico que hemos escrito para la parte A. Solo que acá aplicaba las T de las IES y acá aplica los K de los gamma. ¿Sí? Pero de todas maneras, puedo buscar el polinomio característico, puedo escribir la solución. Como esto está en rezagos, si lo voy a hacer realmente con operadores de rezago, tengo que acordarme esto de que tengo que invertir las raíces. Y la solución general, si busco las raíces de la ecuación característica, va a ser C1 por 1 sobre L1 a la K más C2 por 1 sobre L2 a la K. Habíamos buscado las raíces de estos. Estos L1 y L2 eran, ahora los tengo, eran menos 2,84 y 1,17, estos dos. O sea que si pongo esos valores, tengo la solución general. ¿Cómo busco la particular? Usando los valores iniciales que obtengo acá del gamma 0 y del gamma 1 al resolver el sistema.
Yo ahora no quiero hacer las cuentas porque son las 1:10 y supongo que todos queremos ir a almorzar en algún momento, pero si tienen dudas con cómo sigue esto el miércoles que charlamos, ¿sí? Pero la idea sería, primero resuelvo el sistema y encuentro gamma 0, gamma 1 y gamma 2, que igual el gamma 2 debería cumplir con esta relación. Resuelvo esto con una ecuación de diferencia, ¿sí? Donde el L1 y el L2 son los mismos en realidad del polinomio original de la parte phi. Y para buscar los valores de las constantes, uso estos valores que obtuve acá como condiciones iniciales y listo. Y ya tengo cuando, una vez que ponga C1 tanto, C2 tanto y los L's, tengo cuándo va a ser gamma acá para cualquier valor. ¿Se entiende la idea más o menos? ¿Cómo va? El sistema ese siempre va a tener solución, ¿no? ¿Cómo? El sistema ese, el que tienes escrito abajo, ¿eso tiene siempre solución? ¿Tiene solución? Sí, sí. Siempre tiene solución y solución única. Para mí está bien la pregunta, pero sí, va a dar. Eso sí, único. Perfecto. Sí, sí tiene solución única, así que no hay drama, van a encontrar gamma 0, gamma 1, gamma 2. De hecho, pueden chequear que el gamma 2 tiene que cumplir con esto. Sí o sí. Tiene solución mientras sea estacionaria. Claro, acá siempre estamos hablando de la estacionalidad. Yo sé que si yo no tengo estacionalidad, cada vez que dije, por ejemplo, cada vez que yo puse esperanza de t, en lugar de esto, mu 0, gamma 0. Y en lugar de esto, también gamma 0, estoy mintiendo. ¿Sí? O sea, todo lo que hice no tiene sentido si el sistema si no estoy asumiendo que el sistema es estacionario. Porque ya decir que esto es gamma 0 y que esto también es gamma 0 ya es mentir. O sea, todos los gamma que escribimos, todo, etcétera, todos deben ser gamma tanto de t. Si el sistema no fue estacionario. Y en ese caso no. Punto 1, no voy a tener manera de resolverlo, digamos, no voy a tener suficientes ecuaciones para resolver, y en todo caso lo que llego son ecuaciones en diferencias en dos variables, porque tendría la t y tendría el k del gamma o el h del gamma. O sea que cada vez que yo dije esto es gamma 0, esto es gamma 0, esto es gamma 1, aunque no era it y t-1, sino que era it-1 y t-2, y dije igual que era gamma 1, estoy usando la estacionalidad, exactamente. ¿Se entiende? Sí, se entendió. Bueno, traten de completarlo, ¿sí? Después igual el miércoles lo que no haya salido me lo consultan. El miércoles que nos vemos a la 1 quedamos, ¿sí? Yo igual voy a tratar de estar atento al foro por cualquier cosa o me mandan un mail, ¿sí? Si están muy trabados para algo, y nos vemos el miércoles, ¿te parece? Yo después cualquier novedad que tenga les aviso. Igual el video después lo subo al campus, como al canal de YouTube como siempre. Listo. Después le escribo. Dale, perfecto. Perdón, se lo escribo el lunes por temas de que mañana me toca. Sí, no te preocupes. Ah, ¿que tenés que subir de mesa? Sí. ¿O fiscal? Fiscal. Ah, ok, bueno. Así que. Bueno, que tengas un lindo día, largo, pero bueno, que sea todo lo más tranquilo posible. Listo. Bueno. Que tenga buen día. Nos vemos. Bueno, hasta luego. muchas gracias. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles.